Y pensaba cómo nosotros como hijos de Dios festejamos la Pascua, como el pueblo y todas las personas que conocen o que saben esta historia festejan la Pascua, ¿no? Y la palabra Pascua significa pasar por alto. Y el Señor vino como festejaba ya al pueblo de que se festejaba la Pascua y debían de marcar los dinteles de la puerta con sangre de un cordero para que el ángel de la muerte, cuando pasaba, que era una maldición que había, no les tocara a ellos. Dice que Jesús vino a pagar ese precio para que ya no tengamos que andar pintando nuestros dinteles con sangre, sino que simplemente de reconocerlo a Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros seamos libres de la muerte eterna. Amén. Libre de la condenación eterna. Había una condenación. Y yo recordaba esta palabra que compartió el pastor sobre una resurrección, pero no justamente la de Jesús, sino la de Lázaro. Allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Vamos a compartir en esta tarde. San Juan, capítulo 11, versículo 14, vamos a leer. ¿Lo encontraron? ¿Amén? Vamos a leer desde el 11, dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Amén. Y en esta historia vemos de un varón que era muy amigo de Jesús, Lázaro. Él amaba a este varón, amaba a su familia, y dice que estaba muy enfermo. Sus hermanas le hicieron saber a Jesús. Si usted lee el relato, dice que él decidió quedarse unos días más. Y después allí los mismos discípulos dicen, Tomás dice que él los está llevando al lugar donde iban a morir, porque era un lugar donde estaban persiguiendo a Jesús y a sus discípulos. Y el Señor le dice: me alegro que ustedes no estén allí para que vean y crean, para que crean lo que iban a ver. Jesús le estaba hablando de algo poderoso que iba a acontecer, que era la resurrección. Dice: vamos a ir a aquel lugar, dice, para que vean el poder que Dios le había manifestado, que Él tenía, y el mismo poder que Él tenía de dejarnos a nosotros sus hijos, a sus discípulos. Y vemos nosotros allí que Lázaro, podemos ver lo que representan las personas, aquellos pecadores que no tienen a Jesucristo. Lázaro representa a muchas personas que parecieran estar vivas, pero en realidad están muertas. Porque el no tener a Jesús en el corazón significa una muerte eterna, una muerte espiritual, un estado lejos de Dios. Y dice de que aquí Dios le dice: vamos a Él. Y ellos iban a ver lo que Dios iba a hacer. Y dice que cuando ellos fueron hacia aquel lugar, se encontraron allí en una situación de velorio, y aún se dice que lo habían puesto en la tumba a Lázaro. Y podemos ver en la historia de que las hermanas todavía estaban sufriendo, dolidas, entristecidas por la pérdida física de esta persona. Y vemos que en esta situación Jesús llega para obrar y mostrar el poder que Él tenía sobre la vida y sobre la muerte. Y vemos nosotros que Lázaro representa la persona pecadora, y nosotros entendemos a través de la palabra que solo Dios puede salvar al pecador. Solo Él es el que puede salvar a aquella persona que está apartada de Dios. Dice la palabra del Señor que solamente Jesucristo es el camino al Padre, no hay otro camino. No podemos acercarnos hacia Dios si no es a través de Jesucristo. Nosotros vemos que las personas están muertas en vida porque no tienen a Jesús en su corazón. Y después vemos allí en el versículo 39, dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Dice que cuando Jesús les dijo que quitaran la piedra para que vieran el poder, para que vieran lo que Él iba a
hacer, porque él había ido con una misión de resucitarlo, de sacarlo de esa condición de muerte y traerlo a la vida. Y dice que la mujer esta le dijo a la hermana que viene ya. Dice que había un olor, ¿no? Sabemos que toda persona que muere, después de horas empieza a descomponerse el cuerpo. Y nosotros podemos ver a través de esto que las personas vemos de Nieta leí hace rato, de que estas mujeres, después de que Jesús fue puesto allí en el sepulcro, al otro día de la mañana llevaban unos perfumes para rociar, porque sabían de que el cuerpo pensaba en ella, como pasaba con todo, que iba a empezar a despedir olor. Y nosotros podemos ver que ese olor desagradable es el que Dios está interesado de quitar de las personas. Dios está interesado de que las personas no tengan esa vida que está emanando cosas feas. Podemos ver nosotros que las personas muchas veces están sacando de sus corazones situaciones, sentimientos, palabras, cosas feas, porque la vida le ha hecho vivir esas cosas. Y también vemos aquí que en la palabra de que así como con Lázaro, Dios también, Jesucristo, hizo resucitar a otras personas. Versículos anteriores encontramos la palabra del Señor que hizo resucitar a una muchacha que estaba también muerta. Y podemos ver nosotros que también Dios hizo resucitar a un joven que estaba muerto. Y en este caso vemos a Lázaro que también estaba muerto. Y eso nos hace ver de que Dios está interesado en todas las personas. A veces creemos que Dios es solamente para los que están enfermos, para los que están desahuciados, para los que no tienen esperanza. Pero Dios está interesado en todos. Dios está interesado de que usted tenga vida cuando esté aquí en la tierra. No que sea un muerto caminando, sino que tenga vida y que la pueda disfrutar. Que pueda disfrutar aquí en la tierra la vida que Dios le permite estar y gozarse por la eternidad, con la vida eterna en el reino de los cielos con Él. Pero mientras esté aquí, que usted pueda disfrutar la vida como Dios quiere que usted la disfrute. Yo recordaba, y el pastor recordaba esta mañana, en el caso de los niños, a veces creemos que los niños no necesitan, si bien la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es de ellos, pero es nuestra responsabilidad como padres educar a nuestros hijos en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Porque yo digo que a nosotros nos gustan mucho las plantas. Y si usted desde pequeñita, así cuando usted la planta, la mantiene derecha, a veces mi esposo compra los tutores y le pone cuando la plantita se está desviando para que crezca alineada, para que crezca fuerte, la alimentamos, la cuidamos, le quitamos las cosas que están feas. Así también nosotros debemos cuidar a nuestros hijos. Porque son esas pequeñas semillitas que el Señor nos ha entregado y que nosotros debemos desarrollar y crear en la palabra de Dios. Porque a veces creemos de que a los niños nada le pasa. Y hemos entendido y entendemos a través de la palabra del Señor que las cosas que nosotros vivimos de grande, las cosas que nosotros padecemos de grande, muchas veces son consecuencias de las vivencias cuando éramos pequeños. Los fracasos, las desilusiones, la falta de esperanza, la falta de fe, la falta de confianza, muchas veces arranca desde pequeños. Yo recuerdo cuando hace 19 años atrás, cuando empecé a servir al Señor, trabajaba con los pequeñitos en la escuela dominical, con los niños que tenían desde 2 años hasta 5. Y una sorpresa que me llevé cuando trabajaba, yo pensé que era simplemente entretenerlos allí, ¿no? Para que los papás, pues nosotros teníamos la escuela dominical los domingos de la mañana, y los padres iban a una clase, los jóvenes a otra, y los niños se dividían. Y esos niños no saben escribir, no saben leer. Así que yo pensé, cuando me dijeron que me hiciera cargo de eso, de contar una historia, bueno, que me iban a prestar atención. A veces uno le habla y parece que ellos están siempre distraídos. Y para mi sorpresa había un niño que era muy revoltoso en la clase. Y en una oportunidad el Señor puso tanta carga en mi corazón que me puse a charlar con él. Y él me confiesa, con 4 años, mis hermanos, de que él quería morir. De que él no quería vivir más. De que él no quería sufrir más las cosas que estaban sufriendo en su hogar.
Y cuando yo investigué donde vivía este niño, allí me entero de que ya había tenido un intento de suicidio. Se había metido debajo de su cama y había prendido fuego en su colchón. Y por esas cosas que Dios tiene propósito, alguien lo sacó y lo salvó. Y lo empezaron a llevar a la iglesia. Y empezamos a ministrar a este niño. Y así hay muchos niños que necesitan de Cristo. Así hay muchos niños que no conocen la verdad, que creen que los hombres o las mujeres son las personas que han conocido y que tienen derecho de abusar de su inocencia, de maltratarlos, de herirlos. Y Dios dice en su palabra que no es así. También vemos que los jóvenes necesitan de Cristo. Los jóvenes, cuando son allí en esta edad tan difícil, en la adolescencia, en la juventud, donde empiezan a mostrar su rebeldía, donde empiezan a demostrar que ellos pueden, ¿sí? ¿Cuántas veces escuchamos de ellos que dicen, ya soy grande, ya puedo hacer cosas de grande? Empiezan a manifestar ese olor putrefacto que dice aquí la palabra, ese olor de una vida muerta sin Cristo, sin tener a Cristo en su corazón. Los jóvenes necesitan de Cristo. Vemos jóvenes que se vuelvan a la droga, al alcohol, al robo, a la violencia, porque no tienen a Cristo en su corazón, porque no han conocido una vida sana, verdadera, que es la que Cristo le quiere dar. Y vemos también los adultos, que ya en los adultos vemos que los hombres y las mujeres ya se definen a vivir. Deciden vivir una vida lejos de Dios. Deciden rechazar el Evangelio. Deciden decir no a la invitación de venir a la iglesia, a una célula, a una reunión. Personas que se han decidido a no acercarse a Dios, a no darle la posibilidad a Jesús de que le dé vida verdadera, como dice su palabra. Y para eso aquí vemos en esta palabra que Él les dice que corrieran esta piedra. Y vemos en el versículo 41, dice, entonces quitaron la piedra de donde la habían puesto al muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, ataba las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. El versículo 44 dice, desatadle y dejadle ir. Lo que el Señor nos dice a través de esta palabra, que Él ha venido para darnos vida, que Él ha venido, así como con este varón, dice que fue removida esa piedra y dio la palabra, y la palabra hizo que ese varón que estaba muerto cobrara vida. La palabra de Dios es la que da vida. La palabra de Dios es la que nos ha hecho a nosotros entender que hay una manera diferente de vivir. La palabra de Dios es la que ha penetrado en nuestro corazón hasta lo más profundo y nos ha hecho entender que la mejor decisión que podemos tomar es tener a Cristo en nuestro corazón, ¿amén? ¿Cuánto han hecho eso en su corazón, amén? Esa es la mejor decisión que nosotros hemos podido tomar. Esa es la tarea para la cual Jesús vino a morir en fiestas de Pascua, para lo cual Él entregó su vida, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Juan 5:24, quiero que lea conmigo. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. El que ha escuchado y ha creído. ¿Cuántos a veces escuchan y no creen que es palabra de Dios? Creen que son exhortaciones de hombres, creen que son consejos de hombres. Por eso es importante que usted lea la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la que le va a dar vida, es la que le va a convencer a usted. Dice la palabra del Señor que ella es la que limpia, la que purifica, la que trae luz a nuestra vida.
Por eso es necesario que nosotros escuchemos la palabra del Señor, que no dejemos de asistir a la célula, que vengamos a las reuniones, que cuando nos juntemos compartamos lo que Dios nos ha hablado a la mañana, a la tarde, cuando usted ha leído la palabra, que pueda compartir, porque la palabra es la que trae vida. Amén. La palabra es la que le va a traer luz. La palabra es la que le va a ayudar a salir de esa condición de desesperación, de fracaso, de que no hay esperanza, a ver con la mirada que Jesús tuvo que hay vida y vida en abundancia en Él, que hay esperanza. Y ahí dice que Jesús le dijo desatarle. Eso no quiere decir que nosotros no tenemos que seguir atados, que nosotros no tenemos que seguir atados a un pasado de sufrimiento, que no tenemos que seguir atados a un pasado donde éramos condenados, donde éramos despreciados, donde éramos tal vez no valorados. La palabra dice aquí, desatarle y dejarle ir. El Señor ha venido para darnos libertad. Dice que allí en esa cruz del Calvario, Él ganó la libertad para nosotros. Él nos ha regalado a través de ese sacrificio, el regalo que nos deja en esa Pascua, es que nos da la libertad para estar delante de nuestro Creador. Él nos da la libertad para nosotros poder disfrutar la presencia del Señor. Nos da a nosotros la libertad de poder decidir vivir una vida en Cristo Jesús. Y Él nos invita, aquí en esta palabra le dice a sus discípulos, desatarlo y dejarlo ir. Nosotros como hijos de Dios debemos tomar la decisión de quitar, así como este varón dice que salió todo atado sus manos, sus pies y envuelta su cabeza en este sudario, dice que le tenía que quitar todas esas cosas para que él se pudiera movilizar, porque Lázaro no se las podía quitar por sí solo. Y nosotros como hijos de Dios, hoy Dios nos ha provisto de personas que nos ayuden a desatarnos de aquellas cosas que el pecado nos ha atado. Líderes, reuniones, la palabra, estudios, donde nos da a nosotros las armas que necesitamos para desatarnos de todo lo que el enemigo nos ha atado cuando estábamos lejos de Jesucristo. Debemos desatarnos, debemos despojarnos de todo aquello que nos hace recordar una vida lejos de Dios. Debemos quitar esa vieja criatura que teníamos, esas costumbres que teníamos cuando no teníamos a Jesús en nuestro corazón. Y debemos empezar a vivir una vida plena en el Señor. Allí en Juan 11:45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Otra de las cosas que también está anotado este pasaje, por cuál está esta historia, es que Lázaro fue de testimonio, testificó. Era un milagro caminando. Nosotros como pueblo de Dios hemos sido privilegiados aquí en Ocativo. Podemos ver allí a la pequeña, ¿no? Caminando, jugando, riendo, cuando se le había decretado que no iba a vivir. Y esto solo lo hizo Jesús. Amén. Amén. Es un testimonio de que Dios tiene poder. Que no es el Dios que estaba en aquella historia, es el mismo que hoy está contigo. Es el mismo que hoy vive en tu corazón. Y es el mismo que quiere seguir operando milagros. El que quiere seguir dando vida. Por eso Dios te invita a que no te despojes de esa vieja criatura. A que dejes las costumbres que antes tenías cuando no tenías a Cristo. Y que empieces a testificar de que Él es el que vive. Amén. De que Él vive hoy. Yo les decía que Pascua significa pasar por alto. Y yo me preguntaba cómo nosotros podemos practicar la Pascua en estos tiempos. Jesús nos ha limpiado. Jesús nos ha sanado. Jesús nos ha limpiado esas vestiduras llenas de pecado. Y dice que nos ha dado unas vestiduras de santidad, de misericordia, de amor. Esas son las vestiduras que Jesús tiene. Y esa es la que nos ha entregado a nosotros cuando le hemos aceptado a Él. Nos ha hecho limpios. Y yo pensaba que de la misma manera que Él
pasó por alto lo que nosotros nos merecíamos por vivir lejos de Él. Porque dice la palabra del Señor que por cuanto hemos pecado, merecemos la muerte, la condenación eterna. Pero Jesús tuvo tanto amor y nos ama tanto que pasó por alto ese decreto. Había decretado sobre nuestras vidas de que debíamos de morir, de que debemos permanecer en el infierno. Pero Jesús en su amor y en ese sacrificio nos devolvió la vida. Nos regaló la vida eterna. Y yo decía que es una buena oportunidad que nosotros podamos reflexionar cuánto Dios nos ha perdonado. Y que podamos practicar esta Pascua y podamos pasar por alto aquellos errores que otros han cometido con nosotros. Podamos perdonarles, podamos demostrarles que el amor de Dios nos ha llenado de tal manera que hoy le podemos perdonar y los podemos dejar libres. Y no tenerlos atados a un rencor, a un odio, a un deseo de venganza, sino que practicamos lo que Jesús practicó con nosotros, el amor y la misericordia. Testificar de que ya no somos lo que éramos antes, que hoy tenemos a Jesús, que nos llenó de vida, que nos llenó de esperanza, que nos llenó de amor, que nos llenó de misericordia, y de lo que hemos recibido también damos, porque para eso Dios nos lo ha dado. Para que en cada, yo digo, este es un tiempo especial donde la gente está muy sensible. Yo digo que hay gente de que se acerca muchas veces a la iglesia en estas fechas de Pascua. Y yo digo que son estas oportunidades como la que pasó aquí con Lázaro, donde la palabra dada por Dios va a mover esa piedra, ese corazón endurecido. Y va a venir la luz en ese corazón para que reconozca que el único camino al Padre es Jesucristo. Y nosotros aprovechar estos momentos de sensibilidad y testificar que Jesús nos ama, que Jesús nos ha limpiado, que ya no pagamos mal con mal, sino que al que nos hizo mal, le bendecimos, como dice la palabra. Oramos por ellos. Les amamos en el amor del Señor. No es que vamos a aceptar tal vez la amistad que teníamos antes, pero sí dice el Señor, desatadlo. No sigas atado al rencor, no sigas atado al sentimiento de venganza, no sigas atado al dolor y al sufrimiento del pasado. Disfrutar la vida que Jesús te da. Disfrutar la vida que Dios te da, esa vida nueva, llena de amor, llena de misericordia. Y otra de las cosas que también nosotros vemos en esta palabra, que es la tarea que Dios nos ha dejado a nosotros. Es por eso que el Señor nos lo ha regalado, para que nosotros también, aquellas personas que se acerquen, podamos ayudarles a que sean desatados de la esclavitud del pecado. Que nosotros podamos acercarnos a nuestros vecinos, a nuestros familiares y decirles que Jesús vive, que no es una historia nomás, sino que Jesús vive y que tiene poder para librarte del sufrimiento que hoy estás pasando. Que tú puedas testificarle a tus vecinos, a tus amigos, a tus familiares, invitarles a que vengan a las reuniones para que vean el poder de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, vamos a Él, para que ellos pudieran ver. Y nosotros hemos sido convidados. Y usted de seguro que ha visto la mano de Dios, por eso que hoy está aquí. Por eso que ha decidido entregar su vida al Señor. No calle, testifique de que Jesús vive. Amén. Él vive y tiene mucho amor para dar. Nosotros debemos ayudar a las personas a que dejen esa vida de pecado. Ayudar a nuestros jóvenes a que dejen de mirar las cosas del mundo, del pecado. Ayudar a nuestros niños a que se instruyan en la verdad, para que cuando sean grandes no tengan que padecer ni sufrir lo que nosotros hemos sufrido por estar lejos de Dios. Amén. Pónganse en pie.